Hola, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí. Siempre un honor venir desde Cuernavaca a la Ciudad de México y compartir con ustedes lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional de Salud Pública. Yo voy a presentar este trabajo que forma parte de un trabajo más amplio y que... a ver, ¿cómo le doy? ¿Cómo le doy para adelante? ¿Con esta? ¿O yo lo pido? Ah, la que sigue, por favor. Pensé que lo podía hacer yo aquí manualmente. Bueno, ¿la que sigue? ¿Que sí? ¿Le doy? Ah, ok. Ya. Bueno, yo no voy a detener mucho lo que es la conducta suicida, porque aquí ya seguramente todas las personas que me antecedieron en la palabra han hablado de qué es este comportamiento, qué aspectos involucran. Pero sí, al menos de manera ilustrativa, identificar estos momentos previos a lo que es un suicidio, ya cuando sucede un suicidio, y lo que sí podemos hacer previo a los momentos. Eso es muy importante en todos los enfoques, sobre todo en salud pública, en intervenciones, en prevención, en todo lo que podemos hacer previo a este momento. Desde la perspectiva de la salud pública es fundamental identificar estos momentos, estas etapas en donde podemos, por un lado, llevar a cabo un estudio, documentar en términos cuantitativos o cualitativos, y eso es lo que hemos hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública. Y también los momentos de la prevención. Ay, ¿por qué tengo que darle así? Bueno, 50% de los individuos con conducta suicida acuden a los servicios de salud, y ya lo dijeron antes, muchos de estas personas no tienen acceso a los servicios de salud. Eso es algo que ya está ampliamente documentado y que además no podemos, justamente por esta falta de acceso a los servicios de salud, hay un vacío que es importante estudiar. Y en ese sentido es que es importante también saber qué está pasando con, por ejemplo, para nosotros como instituto fue importante identificar el intento de suicidio, es decir, cómo poder medirlo en términos nacionales, a nivel nacional. Esto es un trabajo importante porque si bien el Instituto Nacional de Salud Pública es el responsable de levantar la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, hay ciertos temas que dentro del instituto o problemas de salud pública que no se consideraban como, no porque no fueran considerados como problemas de salud pública, pero que no se consideraban como importantes o relevantes de incorporar en la Encuesta Nacional de Salud. Entonces es importante señalarlo porque dentro del propio instituto estuvimos algún equipo, justamente ahí nos organizamos por líneas de investigación y ciertas líneas tienen más prioridad que otras. Y la línea que yo coordino, digamos, es la línea de investigación y lesiones y violencia. Las lesiones no intencionales y las lesiones intencionales. Dentro de las lesiones intencionales están todas las violencias, incluyendo el intento de suicidio particularmente. Entonces fue toda una lucha al interior del propio instituto poder validar la importancia de levantar y incluir en esta encuesta unas preguntas que pudieran darnos idea de cómo estaba la prevalencia nacional de intento de suicidio. Eso lo hicimos en 2012, convocamos a varios colegas aquí presentes del Instituto Mexicano de Psiquiatría, que son además el instituto que lleva el liderazgo y que saben cómo preguntar, qué preguntas son las adecuadas y no, y en ese sentido hicimos esta invitación para poder incluir solamente 4 preguntas que midieran la prevalencia del intento de suicidio. Y esto fue lo que encontramos en este estudio del 2012. A nivel nacional identificamos una prevalencia de intento de suicidio de 2.7% y podemos identificar que al interior del país, algo que ya también psiquiatría había documentado, una gran heterogeneidad. Cuando estamos hablando de una prevalencia nacional, también lo importante es irnos a los estados para ver y rankearlos y poder identificar, por ejemplo, esos estados que están aquí como Tabasco, Baja California, Aguascalientes, que son los que tienen la prevalencia más alta. ¿Por qué era importante también incluirlo en la Encuesta Nacional de Salud? Porque recuerden que este es el informe oficial
para la Secretaría de Salud, para todos los secretarios de salud. El instituto hacemos el informe nacional, pero también hacemos el informe estatal. Quiere decir que cada secretario de salud tiene en sus manos el reporte de la ENSANUD nacional y sus datos específicos, porque la encuesta es representativa, evidentemente a nivel nacional, pero también es representativa a nivel estatal. Y eso le da un poder importante en términos de la calidad de la información. Y estos fueron los antecedentes para este trabajo que estamos haciendo ahora. Este trabajo, a partir de este diagnóstico, digamos, de 2012, empezamos a ver, obviamente una encuesta tiene muchas limitaciones y nada más nos puede hablar de un ranqueo a nivel nacional, o sea, los estados cómo están, y una prevalencia nacional. Pero no sabíamos qué estaba pasando con estos jóvenes adolescentes de entre 10 y 19 años que contestaron en la ENSANUD que sí habían tenido un intento de suicidio. Y por eso en 2016 propusimos, en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, la doctora Catalina González Forteza, la doctora Luciana Ramos, participaron en este equipo de trabajo, y propusimos este proyecto a CONACYT, que como título tiene Conducta Suicida en Adolescentes en México. El objetivo general del estudio era recuperar las experiencias de las y los adolescentes que tuvieron un intento de suicidio previo al levantamiento de la información. Esto es un trabajo cualitativo que tiene varios componentes. Yo voy a presentar la parte de lo que hicimos con el personal de salud, con el personal responsable, y estos fueron los 5 estados que logramos que participaran. Siempre nos dicen, ¿por qué estos estados y no otros? Bueno, primero teníamos como la idea de identificar los estados con mayor prevalencia. Por ejemplo, si recuerdan, Tabasco es uno de los estados que, según la ENSANUD, tuvo la prevalencia más alta de intento de suicidio, y por eso está marcado en rojo. Nosotros llegábamos con los secretarios de salud, con los responsables del programa estatal, y teníamos como varias condiciones, porque toda la logística y el apoyo y el acompañamiento era fundamental de los servicios estatales de salud. Es decir, poder llegar a los jóvenes que hubiesen intentado suicidarse y hacerles una serie de preguntas, una entrevista cualitativa, implicaba una logística muy compleja, pero además implicaba un compromiso ético importante. Es decir, necesitábamos que un programa estatal le diera seguimiento a estos adolescentes que aceptaban participar. ¿Cómo se podía lograr esto? Pues con un compromiso del Estado, y sobre todo que el Estado tuviera un programa de salud mental estatal vigente, con recursos, o sea, servicios disponibles, y con el Estado seleccionábamos qué localidades, según sus estadísticas de registro, eran las más idóneas para levantar la información cualitativa, ¿no? Además de que los servicios estatales eran los que nos acompañaban en toda esta identificación, tenían su listado de consultantes, hacían las invitaciones a los padres de familia, el consentimiento informado, o sea, una logística muy complicada, pero además necesitábamos que el secretario de salud firmara una carta compromiso en donde iba a apoyar el levantamiento, y después también iba a recibir un informe nacional y un informe de su estado, con actividades con datos específicos. Entonces, estos fueron los estados en los que hubo una respuesta favorable. Hubo algunos estados que nos acercamos, que nos interesaban, y no hubo eco, ¿no? No voy a decir cuáles, pero que aunque tuvieran programa de salud mental, no les interesaba. Hubo estados que dijeron, aquí nadie se suicida, así es que no me interesa un estudio de esos, a mí no me sirve esa información, o muchas gracias, pero no tengo programa de salud mental, ¿no? Entonces no podemos apoyar. Hubo muchas respuestas. Bueno, el objetivo específicamente de este componente que yo les voy a presentar, que no tiene que ver con la población adolescente, es analizar y comparar la respuesta de los servicios estatales de salud a la conducta suicida de adolescentes en estos 5 estados del país. Es decir, cómo responde el programa de salud. Todos estos estados tienen programa de salud mental. Todos implementados, llevan a cabo actividades. Algunos de estos estados tienen un programa específico de atención
a la conducta suicida o a la población en riesgo, cada quien le llama de diferente manera, pero sí tienen todos un programa de salud mental, que será uno de los requisitos importantes. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Ay, ¿por qué tengo que hacerlo así? Es un estudio cualitativo. Entrevistamos a 3 tipos de informantes clave para este componente. Personal directivo, es decir, el responsable o la responsable del programa de salud mental. Personal operativo, es decir, el personal de psiquiatría o psicología que da el servicio directamente, y el personal responsable del CRUM, Centro Regulador de Urgencias Médicas, o Cruz Roja. ¿Por qué? Porque queríamos caracterizar lo que se denomina toda la respuesta del sector salud. Todo, desde la atención prehospitalaria, que sabemos que es muy importante, cómo se responde ante una urgencia médica. El intento de suicidio, cuando es a través de un método letal, va a llegar a través del servicio de urgencias y no va a llegar al primer nivel de atención. Entonces necesitábamos contactar con el CRUM, que tiene todo un protocolo específico, y en un estado no tenían CRUM instrumentado, y entonces entrevistamos a la Cruz Roja, que son los que dan el primer auxilio, la primera llamada, cuando hay un paciente con lesiones producto de un intento de suicidio. Bueno, las entrevistas se llevaron a cabo en este periodo, octubre del 2017 a mayo de 2018, y les voy a presentar pues quiénes fueron los que respondieron. Aquí están todos los informantes de todos los estados. Ahí la anterior, por favor. Yo no le moví. Ay, ¿por qué no le puedo dar clic? Le doy clic y no se deja. Bueno, algo importante de aquí es de los directivos, personal directivo, personal operativo y el personal de las urgencias hospitalarias, ¿no? CRUM o Cruz Roja. Preguntábamos si eran hombres, mujeres, sobre todo nos interesaba mucho su experiencia, y entonces ustedes se pueden dar cuenta, hay desde gente que tiene 2 meses en el cargo hasta gente que tiene 10 años, ¿sí? Eso nos da cierta idea de la experiencia del responsable, ¿sí? También el personal operativo, bueno, de 6 meses a 15 años, y en el CRUM, que aunque el CRUM es una estrategia que no regula directamente la Secretaría de Salud, sino CETECONAPRA, porque es el que regula todas las urgencias, sí tienen incluido en sus protocolos de atención una urgencia por intento de suicidio. Ellos sí tienen todo un protocolo establecido. Oh, Dios. ¿Qué preguntábamos? Para hacerlo un poquito más esquemático, y armamos esta tabla para dar cuenta de cómo es que están instrumentando los programas de salud mental. De hecho, primero queríamos hacer como un flujo de identificación, porque en sistemas de salud para nosotros es muy importante caracterizar la respuesta, es decir, cómo se instrumenta un programa de salud mental, cómo se arma. Y algo importante es primero identificar el órgano rector, y todas sabemos aquí, y los estados lo refirieron en todos los casos, es que no existe un órgano rector que regule el servicio, y esto es porque no tenemos un programa nacional de salud mental. Al no tener un programa nacional de salud mental, el estado se queda como en el limbo. ¿Por qué? Porque el estado tiene que instrumentar su programa como ellos consideran. Una característica importante es que no tienen, si se dan cuenta de estos estados, bueno, sí todos tenían un programa de salud mental porque era la condición, pero no todos tenían un programa específico de atención al suicidio, algunos sí, otros no. Algunos tienen un consejo de salud mental, que eso es importante. Se ha visto que es importante tener un consejo de salud mental porque finalmente los problemas de la conducta suicida o el problema en general de salud mental no compete exclusivamente al sector salud. Tiene que haber actividades coordinadas de la SEP, de los colegios de bachilleres, de las instituciones que son en donde está la población adolescente. Entonces, como podemos ver aquí, algunos estados
sí lo tienen, pero otros no tienen instrumentado este consejo, o estaba incipiente, o no tenían la coordinación en general. Incluso Tabasco nos tuvimos oportunidad, por ejemplo, de estar en el consejo, en una sesión del Consejo de Salud Mental del Estado de Tabasco, y aunque es uno de los estados que que ya saben que tienen un problema serio con la conducta suicida, con el suicidio en particular, tienen instrumentado una serie de servicios, según su propia narrativa, tienen una cobertura estatal. Lo cierto es que cuando uno va, o cuando iba ya el operativo, pues no veíamos lo que nos decía el operativo, digo, el responsable. Y entonces por eso contrastábamos mucho lo que decía el responsable del programa versus lo que decía el operativo. O sea, el operativo es la persona que da el servicio, y que cuando ya tú contrastas cómo dan el servicio, cómo son contratados, incluso si se dan cuenta el personal operativo basificado, nos interesaba muchísimo esto, porque esto da una idea de qué personal está atendiendo. Es decir, ¿tienen o no tienen una plaza? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se les contrata? La mayoría de todas estas plazas operativas, que son las que dan el servicio, son contratadas o estaban contratadas con el Seguro Popular, lo cual ahorita es un problema muy serio porque no saben cómo los van a poder contratar. En algunos casos, salvo algunos, casi todos es gratuita la atención. Algo importante también, si se dan cuenta en esta columna, preguntábamos si tenían algún protocolo específico, o sea, es decir, ya que el adolescente llega a los servicios de salud, que ya sabemos que hay una barrera, ya lo dijeron a otras personas, ¿qué hacen cuando ya llega el adolescente? Y lo que vemos aquí es que no hay un enfoque de atención terapéutica definido. ¿Eso qué significa? Que el adolescente llega, es atendido por un personal especializado, pero que realmente no está actualizado y no está capacitado para atender la problemática de la conducta suicida. Y eso el mismo personal te lo dice, ¿no? Son a veces recién egresados, son pues psicólogos, psicólogas que no tienen una formación clínica, por ejemplo, ¿no? Y que los mismos responsables te lo dicen. Algunos estados han invertido recursos propios, porque recuerden que todo esto que se instrumenta en los estados, aún con todas las deficiencias, es financiado por el Estado. No es financiado por la Federación. Y eso te lo dicen todo el tiempo. Estos son recursos propios. Y le quitamos de aquí, le quitamos de allá para poder instrumentar este servicio. Y obviamente lo que vemos es que tienen muchísimos problemas para articularlo, ¿sí? Para poder definir cuál sería el protocolo específico. Otro problema tan importante que identificamos son las acciones de detección. Sabemos que la detección oportuna es muy importante para poder atender a la población adecuadamente. Y si se dan cuenta, a nivel nacional, bueno, pues no hay ningún protocolo específico de atención o de identificación. Y se dan cuenta cómo cada estado utiliza, esto es lo que nos dijeron, en Tabasco el mini kit, Campeche el inventario de presión de Beck, Aguascalientes pues no supo decirnos qué estaba haciendo, pero dicen que sí lo hacen, Morelos pues la escala de Beck. Lo que es cierto, por ejemplo, Tabasco, que eso tuvimos alguna reunión, porque en el marco del proyecto, lo importante y nuestro mensaje como Instituto Nacional de Salud Pública era acercarnos a los estados, no con la idea de que vamos a evaluarlos o señalarlos, ¿no? Sino a ver qué es lo que ustedes necesitan como responsables estatales para poder crear un puente entre sus necesidades y pues lo que la academia genera, porque ya sabemos que aquí hay un vacío enorme. Acá tenemos publicaciones y somos expertísimas instituciones en salud pública, en salud mental, pero la realidad de los que están haciendo el trabajo en campo es que no tienen ni idea de esos artículos, de esos libros, de nada de lo que nosotros producimos como instituciones académicas. El personal operativo, el personal responsable de los estados, ni lo conoce, ni tiene acceso a eso. Entonces nosotros queríamos también como crear ese puente de comunicación. Y pues primero teníamos que hacer el diagnóstico, ¿no? En general, ¿qué fue también lo que encontramos? Bueno, ya lo dijimos, la falta de un órgano rector.
No hay financiamiento, no tienen recurso humano, ni especializado, ni en número, ni en formación, y la verdad, y te lo dicen, hacemos lo que podemos, ¿sí? Llega el adolescente y es lo que pueden hacer. No tienen acciones organizadas, documentadas en evidencia, que les permita tener un buen sistema de detección. ¿En qué son diferentes? Bueno, pues que algunos estados sí tienen un programa específico para la prevención o la atención de la conducta suicida. Algunos tienen un Consejo Estatal de Salud Mental o Prevención del Suicidio y más o menos articulado, ¿no? Otros no se pueden ni coordinar para una campaña, por ejemplo, ¿no? Y eso es un problema bastante serio. Las contrataciones también, ya lo dije, es un problema muy serio porque no tienen recursos propios y ahorita no saben ni cómo le van a hacer para poder. De hecho, tienen un esquema de contratación en donde se les contrata 6 meses y 6 meses no. Y así operan los servicios en todos los estados. Bueno, México no cuenta con una ley de salud mental. Sabemos ya que todo lo que encontramos en los estados es el reflejo de este abandono de la política nacional. Lo que están viviendo los estados, esa urgencia de información, de herramientas, de todo lo que demandan, de capacitación también, es porque no tenemos este órgano rector, porque no hay un Consejo Nacional de Salud Mental, o si lo hubo, todos mundo sabemos que eso no operaba como debía operar y no llega nada a los estados, ¿sí? Y que además del poco presupuesto que llega a los estados es nada más lo que llega a los estados que tienen hospital psiquiátrico. Ningún peso llega a estos programas de atención primaria a la salud, ni mucho menos acciones preventivas. Entonces ahí pues hay un abandono total, ¿no? ¿Qué es lo que vamos? Me voy más rápido porque esto ya, quería un poco que esto pues no es privativo de México, esto sucede casi en todas partes. ¿Y qué es lo que hicimos? Ay, mientras que me peleo con esto. Bueno, publicamos este libro que está ya a la venta en el portal del instituto, que lo pueden bajar. ¿Qué fue lo que tratamos de hacer? Es justamente... simplemente quería desaparecer aproximaciones a la conducta suicida de adolescentes en México y la idea de armar este libro es justamente a partir de los resultados de la investigación, tanto con los adolescentes como con el personal que está dando la atención en los estados. Y lo que hicimos fue tratar de compilar no solamente los resultados de la investigación, porque generalmente cuando hace un proyecto de CONACYT le dice que va a publicar sus resultados. Es lo que todo el mundo hacemos. Pero lo que hicimos, bueno, a ver, vamos a ocupar ese presupuesto para tratar de cubrir las necesidades del personal operativo. Entonces es un libro que está pensado para dar reporte de investigación, pero además cubre la necesidad de, por ejemplo, un instrumento, ¿no? Que sepan cómo poder instrumentar un buen instrumento de detección, algunos debates sobre la atención clínica, que también vimos que ese no era el objetivo de nuestra investigación, pero está ahí. Realmente los estados no tienen idea de cómo, o no tienen muy claro cuál sería el enfoque terapéutico más idóneo para poder atender a esa población adolescente y también adulta que está llegando a los estados, ¿no? Entonces, bueno, lo pueden descargar gratis en el portal del instituto, ya lo pueden bajar. Y aquí participaron varias instituciones, el Instituto Nacional de Psiquiatría con un capítulo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Algo importante también, quisimos darle voz a uno de los programas estatales de salud y por eso invitamos, apoyamos y colaboramos en todo lo posible a la doctora Estela Castro, responsable del programa de salud mental del estado de Baja California Sur, que es, la verdad, uno de los mejores programas que pudimos documentar. Ella ha logrado hacer una serie de gestiones con el Congreso local y con su secretario de salud para poder tener un programa de salud mental donde coordina atención a las adicciones, o sea, el recurso de CONADIC y salud mental, que es ahora lo que está proponiendo a nivel federal. Pero Baja California Sur lo hizo por iniciativa propia de este programa de salud mental y logró en ese contexto local que sus autoridades le aceptaran hacer la fusión, porque es
obvio, tiene mucho sentido. Y sabemos además que los programas estatales tienen muchísima saturación, mucha demanda, dan un servicio con mucha precariedad, sin embargo tienen una riqueza de información que pocas veces también desde el lado de la academia conocemos, ¿no? Porque son datos que no se sistematizan, que quedan ahí como en un archivo y nadie los revisa, porque ellos, los programas van como sobre la marcha, ¿no? Atendiendo a los usuarios. Pues muchas gracias. Ya.